Hola, muy buenas tardes y bienvenido. Me quedo en principio con la última frase. Con la última frase que ha podido decir usted. ¿Te puedo tratar de tú, Joan? Por supuesto. Gracias, Joan. Pues hemos escuchado un extracto de la entrevista que mantenías esta mañana que te hacía Dani Álvarez, nuestro compañero en Boulevard Radio Euskadi. Nos ha parecido muy interesante la entrevista, sobre todo por las cosas que decías y cómo las decías. Y aquí nos gusta que las cosas se digan claras y se digan concretas. Como, por ejemplo, que a los políticos corruptos más que la cárcel les hace daño el dinero. ¿A qué te refieres, Joan? Vamos a ver, la cárcel está bien, es necesaria y las penas hay que imponerlas y hay que cumplirlas. Por ejemplo, que no se les indulte después. Estamos a la espera ahora del indulto o no indulto de Fabra, ¿no? Pero lo que más daño les hace, porque ellos llega un momento que después de la exposición pública de una instrucción larga y un proceso, el castigo penal lo tienen hasta cierto punto descontado. Lo que sí les hace daño, y hay que actuar desde el primer momento, es sobre su patrimonio para investigarlo, desnudarlo y reintegrar a donde pertenecen, es decir, al erario público, las cantidades de las que se han apropiado. Joan, antes de saludarte, estaba comentando uno de los últimos datos que está trascendiendo acerca de esta investigación que rodea y que ha facilitado esta operación púnica. Y dice que Francisco Granados y sus socios sumaban 5,8 millones en dos cuentas en Suiza. Esto no es nuevo y a mí me gustaría saber por qué no se ha actuado antes. Es decir, aquí hay unos señores que tienen unas cuentas que parece que el dinero tiene un origen, vamos a llamarle, previsiblemente oscuro. ¿Por qué no se ha actuado antes? Bueno, hay que recordar quién es Francisco Granados, ¿no? Francisco Granados fue el hombre que orquestó, siendo consejero de presidencia, el espionaje en la Comunidad de Madrid, entre otros al actual presidente de la comunidad y a otros líderes españoles del PP. Es decir, es un hombre que, por lo que parece, por la biografía que conocemos de él, se mueve muy bien en las zonas oscuras, con lo cual no es de extrañar que con él se haya podido tardar más o menos. De todas formas, me atrevo, en función de los datos provisionales que tenemos, me atrevo a apuntar, digo, a que esta no es corrupción vieja, de la de los años 2000 o principios del 2000, sino que es del 2010 para acá. Todo apunta que es corrupción nueva. Es decir, gente que ha seguido operando creyendo que la impunidad existía, cuando a ojos vista era claro que la impunidad desde hace unos 10 años más o menos ha dejado de existir de forma generalizada. Pero el presidente Mariano Rajoy decía que esto supone que había gente, individuos dentro del partido que querían lucrarse de forma individual, que esto no tiene nada que ver con una financiación irregular del partido. Voy a ser más claro. Joan, ¿tú crees que el Partido Popular tiene algo que ver en todo lo que está ocurriendo? Yo creo que con este caso no lo sé todavía, pero con otros sí. ¿De dónde ha salido el dinero para pagar 1.750.000 euros de su sede? ¿De dónde han salido los sobresueldos que me parece que está meridianamente claro que han cobrado más de 40 dirigentes del PP? Porque si no recuerdo mal, alguna serie de dirigentes del PP, empezando por su secretaria general, otros, por ejemplo, Rodrigo Rato, se querellaron civilmente contra Bárcenas y fue aquel juicio de plasma tan divertido que retiraron las demandas y que la que lo siguió fue Cospedal y lo perdió. Es decir, que está ya judicialmente declarado que la cúspide del PP venía inveteradamente cobrando sobresueldos. ¿De dónde salía si eso no estaba anotado en su contabilidad oficial? Joan, en este programa recibimos constantemente opiniones de la ciudadanía que nos ve en este momento. Una de ellas, que ayer desde luego recibíamos, y es una de las preguntas, bueno, más que pregunta, realmente la gente está tan harta que ya es exigencia. Dice que devuelvan el dinero. De hecho, hoy hay público que venía de Antzuola y de Vergara y me estaba diciendo antes de empezar el programa que lo que les preocupa, más que vayan a la cárcel, es que devuelvan el dinero. ¿Esto va a pasar? ¿Se puede hacer? Se puede hacer y se tiene que hacer. Y de un tiempo a esta parte los jueces se están interesando muchísimo, cuando digo los jueces, el aparato judicial, con inspectores de Hacienda y Policía, en investigar, no siempre es fácil, es una tarea ingente, investigar los circuitos financieros para restituir al erario público, es decir, al dinero
que no va a nuestras escuelas, no va a que nuestros niños en las escuelas coman, no va a nuestra sanidad, no va a nuestras carreteras, vuelva donde tiene que ir, no a los bolsillos de estos desalmados. Y a mí no me sirve de consuelo que haya ido o no haya ido al partido una parte de dinero, no. Yo recuerdo que el caso Juan Guerra, que algunos nos acordamos perfectamente de él, al principio él gestionaba lo que le correspondería al partido en Sevilla, y entonces él se quedaba con una mínima parte, digamos, una comisión de corretaje. Al final lo que le daba al partido era mínimo. Eso pasa siempre así, ¿no? Pero eso no obsta para que eso se lleve a cabo. Lo que sucede es que si miramos cómo estaba la justicia en 2011 y cómo está ahora, está peor que en 2011 para llevar a cabo esta misión, y eso no es casualidad. Es decir, una serie de recortes, tanto en número de jueces, de fiscales, como de personal auxiliar, ha sido menguado sustancialmente. Ya era poco, ahora es menos, y esto no es casual. Y sobre esto hay que incidir, y no parar de incidir. Pues vamos a incidir sobre ello porque, Joan, estás diciendo eso, es decir, que la justicia ahora tiene menos medios que hace 5 años, cuando parece ser que hace falta más. Porque, permíteme, se van a llenar todo... Eso lo dirá cualquier juez. Tenemos aquí una magistrada... O sea, no es una cosa que lo diga yo. Tenemos aquí una magistrada que es Garbiñe Biurrun. Enseguida le voy a preguntar a ella, pero me gustaría, Joan, antes escucharte a ti. ¿Cuál es tu valoración? Fíjate, me estabas diciendo... Saludos a Garbiñe. Hola, Joan. Enseguida vais a poder hablar, pero me estabas diciendo esto. Hola. Y estoy recordando unas declaraciones de hoy mismo de varios miembros del gobierno español, uno de ellos el ministro de Interior, sacando pecho diciendo, fíjate, esto puede pasar porque el Estado de Derecho funciona, porque los jueces funcionan. ¿A ti qué te sugiere esto? Funciona pese. ¿Pese a quién? Es decir, funciona pese a que no se quiera que funcione. Es decir, hoy día la lucha anticorrupción se sostiene en 2 pilares, uno que es informal, que son los medios de comunicación, y otro formal, que son los jueces. Y cuando digo los jueces me refiero al aparato judicial, no necesariamente al Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal es un brazo del Gobierno. Pongo un ejemplo. Hace 3 semanas, cuando saltó el escándalo de las tarjetas negras, el fiscal general dijo, no es momento todavía, no está suficientemente maduro para poner una querella criminal contra los titulares y beneficiarios de las tarjetas negras. A los 3 días el juez tomó declaración gracias a una acción de unos particulares que pusieron una querella. Es decir, se quería retrasar el tema, y en cambio el juez vio materia y están imputados hoy y han prestado declaración. Es decir, los tiempos es que son curiosos, los tiempos y los medios, ¿no? Joan, como ayer, estamos recibiendo muchísimas llamadas. De momento no podemos meter ninguna porque la gente está cabreadísima, Joan. Está muy cabreado. Lo comprendo. El cabreo es generalizado porque esto es una tomadura de pelo institucionalizada, porque hasta ahora no se ha dicho nada. Es decir, Esperanza Aguirre puede que sea la líder europea que en su selección de personal público más imputados tenga. Es una cosa insólita. Es una cosa insólita. Fíjate, has dicho, nos han tomado el pelo. Joan, no sé si la gente está... Sí. Nos han tomado el pelo, pero claro, ¿quién nos ha tomado el pelo? Lo digo ¿Todos? Para decirlo de una forma suave. Sí. ¿Todos nos han tomado el pelo? Yo creo que nos han tomado el pelo. Yo creo que institucionalmente hay una grande tomadura de pelo, una enorme tomadura de pelo, porque ha habido muy poca voluntad política de erradicar. Yo comprendo desde el punto de vista de los partidos que ellos se dan cuenta que tienen un garbanzo negro o que se les ha escapado la situación de las manos, entonces que echen el freno y hagan una deriva. Que derroten a babor o a estribor. No han hecho eso, han seguido exactamente igual y negando la mayor, negando las evidencias. Es decir, esta misma mañana o ayer, pero yo lo he leído esta mañana, Miguel Ángel Rodríguez, el exportavoz del gobierno, del primer gobierno de Aznar, decía que el juez Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en Valencia, gobernando el PP, iba por ellos, iba por el PP. Pero ¿cómo se puede decir esto, por Dios santo? Hay que ser discreto y procurar cuanto antes liquidar el tema. Y repito, y dentro de han fallado los controles de los partidos, los controles externos a los partidos. Las cuentas que presentan al Tribunal de Cuentas son una auténtica pamema, no se las cree nadie. Es decir, podríamos poner ejemplos, yo no quiero ahora aquí abrumar a la audiencia y a los televidentes vascos, pero podría poner ejemplos de situaciones absolutamente chuscas de cómo se resuelven algunos contratos públicos de obras públicas, servicios o contratación de personal.
personal. El último Baltar en Orense, de una tacada, metió a 104 enchufados en Orense, en la Diputación de Orense. Vamos, conociendo las dimensiones de la provincia de Orense, meter 104 personas enchufadas debe ser un tanto por ciento muy importante del personal de esa Diputación. Y eso al final saltó, pero durante años se le reían las gracias con el famoso trombón. Esta persona que está hablando desde Barcelona ha dicho cosas como que el caciquismo y el amiguismo además son un mal endémico de la cultura española y latina, que es de lo que estabas hablando un poquito también, ¿no, Joan? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos que España es un país moderno, pues este tipo de cosas habría que habérselas sacudido hace tiempo. Habría que verlas, o sea, la modernidad no es solamente tener Internet. Se puede ser un bárbaro o un salvaje con Internet. Es decir, la modernidad es más que tener Internet, banda ancha o fibra óptica. Es estar a la altura de los tiempos, saber que la cosa pública está para facilitar la vida a los ciudadanos, no para complicársela, no para expoliar a los ciudadanos.